Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la plática, la exposición sobre planeación de una clase con inteligencia artificial integridad académica. ¿Sí? El objetivo es planear una clase utilizando inteligencia artificial a partir de los límites éticos y de integridad académica con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues nuestro ponente de hoy es un muy querido y admirado compañero, Sergio Artemio Guillermo Valentín. Él es abogado, filósofo e historiador del arte por la UNAM, docente de la misma universidad para las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y Relaciones Internacionales. Desde el 2023 ha sido asesor de la Coordinación de Apoyo Académico en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Promoción y Vinculación Institucional del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán, UNAM. Asimismo, ha coordinado para la UNAM los ciclos de conferencias, reflexiones en torno al proceso de investigación, temas contemporáneos de las relaciones internacionales y el seminario permanente de temas de la agenda de la agenda internacional. Ha participado en el diplomado Inteligencia Artificial en el contexto académico y sus herramientas en la FES Aragón de la UNAM e imparte el curso para docentes del sistema incorporado, integridad académica y prevención del plagio en educación superior para el programa de educación continua de la DEGIRE. Bueno, pues gracias, muchas gracias al experto expositor y a los maestros. Sergio, es tuyo el auditorio, la palabra y el micrófono, la pantalla. Muchísimas gracias, Lick. Pues bueno, antes que nada, un placer estar aquí con ustedes. Quizá ya me van ubicando porque he estado como moderador y estamos como detrás de este ciclo de conferencias entre expertos 2024 en la coordinación de apoyo académico con la licenciada Olga. Y pues bueno, el día de hoy les traigo una plática, ¿no? Una especie de guía, yo le llamo, para cómo generar una clase con inteligencia artificial e integridad académica, ¿no? Recientemente vengo de un conversatorio, ¿no? Que se le llama el Seminario Internacional de Uso de Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales, el CIPIAXO, que lo organiza la Universidad Simón Bolívar, el SAGE, la Universidad Domingo Sabio de Bolivia, son varias instituciones que están y venimos ahorita de ciertas reflexiones. Entonces, es importante que yo les aclare que lo que vamos a compartir el día de hoy no es un producto propio y totalmente individual, sino que es el resultado de varios laboratorios, por así decirlo, de inteligencia artificial con colegas, con alumnos, con tesistas, con profesores, con maestros, ¿no? Que dan como resultado esta pequeña charla, ¿no? También tiene que ver con un curso que pude dar ahí en el Centro de Educación Continua de la DEGIRE con los profesores para fomentar la integridad académica en el bachillerato. Entonces, viene un cúmulo de reflexiones, de resultados que me han llevado como a ir pensando en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, sacarle el mejor de los provechos y que no pensemos que va a ser nuestra sustituta, ¿no? Que por ahí hay un temor, ¿no? Hay una serie de reflexiones un poco apocalípticas en torno a la labor docente, quienes dicen, pues en algún momento el docente va a desaparecer y solamente va a quedar la inteligencia artificial. Entonces, varias cosas, ¿no? Hay distintas posturas. Y pues bueno, esto es un poco de lo que vamos a ir platicando el día de hoy. Me permito compartirles la pantalla con una pequeña presentación que preparé para ustedes. Entonces, planeación de una clase con inteligencia artificial e integridad académica, ¿vale? Entonces, eh,
¿Qué es importante? Aquí yo en dos sentidos quiero que reflexionemos un poco. Primero sobre qué es la integridad académica, que muy pocas veces se nos ha instruido al respecto. Y por otro lado, ya que tengamos bien aterrizado qué es la integridad académica, ya podemos partir al segundo nivel, que es utilizar la inteligencia artificial partiendo de estos precedentes, ¿no? Entonces, la integridad académica. Esto, como se los menciono, viene de un curso que yo di con los profesores del bachillerato del sistema incorporado. Estuvimos ahí platicando y reflexionando durante varias sesiones sobre cómo fomentar integridad académica que no tenga que ver únicamente con elementos punitivos. Es decir, no únicamente decirle a los estudiantes, no copies o te repruebo, no copies o bien el reglazo, el borradorzazo, el castigo, no, sino más bien enseñarle los procesos para que pueda desarrollar todo esto de una mejor manera. Entonces, la integridad académica es un compromiso de cinco valores fundamentales. Esta es una definición que nos da un lineamiento ético de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Entonces, es un compromiso de cinco valores fundamentales: la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto y la responsabilidad. Estos cinco valores, más el valor de actuar en ellos, incluso en cara de la adversidad, son realmente fundamentos para la academia. Sin ellos, todo lo que hacemos en nuestras capacidades como profesores, estudiantes, investigadores, pierde valor y se convierte en sospechoso, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto de partida ir definiendo qué es la integridad académica, que siempre viene de la mano con el plagio, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos esto como punto de partida? Porque en muchos sentidos, cuando decimos voy a hacer una clase con inteligencia artificial, creemos que me voy a sentar, le voy a decir a la computadora a través de un algoritmo, genérame cómo dar esta clase, me va a diseñar todo, yo lo voy a tomar y acto seguido me voy a parar frente al aula y voy a decir, hacer, realizar o materializar lo que la inteligencia artificial me dijo. Y no es así. Siempre vamos a tener que hacer adecuaciones y en ese sentido yo sugiero, ¿no? Y también de paso con los colegas de Tesi Café, del CIPIAXO, y lo hemos estado postulando, que la inteligencia artificial sea nuestro o nuestra asistente de investigación y de planeación. ¿Por qué sí utilizarla? Porque nos puede ayudar en varios sentidos, tanto para, uno, agilizar tiempos, ¿no? La carga docente es muy pesada, entonces en lo que estamos planeando, impartiendo clase, evaluando clase, se nos va la vida. La inteligencia artificial nos puede ayudar a eficientar ciertos momentos, ¿no? Y en este sentido, preocuparnos por lo esencial, que tal vez es el momento directamente cuando estamos frente al grupo, y tal vez esa parte de la planeación, hacerla un poco más rápida y quedarnos solamente en lo que realmente merece de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, esto creo que es fundamental tomarlo como punto de partida. La integridad académica entonces se va a componer de cinco valores y que esto yo quiero que siempre lo traigan a colación cuando estemos, ahorita vamos a revisar algunos aspectos de la inteligencia artificial, distintas modalidades, gratuitas todas, que pueden acceder solamente con un correo de Gmail. Ahorita les daré algunos tips, pero siempre pensando en honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad. ¿Cómo podemos pensar esto? Ser honestos. Uno, declaración. Decirle a nuestro grupo, esta serie de diapositivas la hice con inteligencia artificial. No porque, esto también es importante, no porque conozcamos los programas, las aplicaciones, los softwares de inteligencia artificial que nos eficientan, quiere decir también que los tengamos que ocupar necesariamente. Para la presentación que les tengo el día de hoy, no utilicé inteligencia artificial, ¿no? Porque depende de los momentos. Si estamos muy apurados, entonces tal vez sí va a requerir que hagamos algo para eficientar el tiempo. Si tenemos tiempo, si tenemos toda la disponibilidad para hacerlo de la manera tradicional, nos podemos dar la tranquilidad para desarrollarlo. Entonces, la honestidad es decir, chicos, chicas, grupo, esto lo hicimos con inteligencia artificial, soy honesto frente al grupo. Es decir, no voy a hacer pasar algo que no es mío como si fuera mío, que eso es el plagio. Dos, confianza. ¿Qué quiere decir con si el estudiante también tiene o está observando que nosotros utilizamos inteligencia artificial y, ojo, y que sabemos cómo se utiliza?
que no la satanizamos, porque también ese es un tema, ¿no? La inteligencia artificial, muchos dicen, casi, casi, lo digo a manera de broma, como cruz, ¿no? La inteligencia artificial no, como dirían hace algunos años, eso es cosa del diablo y se asusten. No, hay que conocerla, hay que utilizarla y en función de que veamos, dependiendo de las disciplinas que impartamos, vemos si nos ayuda o de plano seguimos como estamos, ¿no? Entonces, brindar la confianza tanto a nuestros estudiantes en su utilización. Equidad tiene que ver con que, pues tal vez hay una parte, ¿no? Muy, muy necesaria que tenemos que conocer, en donde si nosotros hacemos que nuestros estudiantes conozcan y utilicen la inteligencia artificial, pues que tomemos en consideración que el acceso como tal a la misma no va a ser igual, así como no todos, dependiendo las instituciones, entidades federativas de donde ustedes estén residiendo o impartiendo clases, pues hay distintos accesos al Internet, a la energía eléctrica, ¿no? Al uso de datos para poder tener acceso literalmente a esta serie de aplicaciones. Entonces, hay que pensar en todo esto, ¿no? Todo en el marco del respeto y de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? ¿No? Que eso me gusta enfatizar, hacerme responsable de las consecuencias, ¿no? Positivas y negativas. Soy responsable de que mi clase fue un éxito, de que mi investigación fue un éxito, de que mi escrito fue un éxito, y también, cuando no lo sea, me hago responsable de las consecuencias. Es un punto importante. Justamente hoy en la mañana presenté mi examen de grado en el posgrado de CU y uno de todos los filtros para llegar hasta este momento fue que mi tesis pasó por un programa le llaman similitudes, que en otras palabras o la traducción sería un programa antiplagio, ¿no? En donde identifican el porcentaje de plagio que hay en ese documento escrito, en donde obviamente quita citas. Hay un algoritmo interesante en donde detecta conectores, ¿no? Cosas que estuvieran ahí en otros textos, en la red, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que cumplir un mínimo, un piso mínimo, para poder pasar ya al siguiente nivel. Y esto se ha estado implementando recientemente en el posgrado de la UNAM. Me parece que ya lo van a empezar a implementar también para licenciaturas. Entonces, es esta responsabilidad que si yo hubiera utilizado inteligencia artificial en mi tesis y no lo hubiera declarado y hubiera aparecido en esa revisión, sin que yo hubiera dicho utilicé, entonces tendría que hacerme responsable de esa utilización, ¿no? Entonces, esto es la integridad académica. No necesariamente no utilizarla, sino, como dicen algunos colegas, hacerme responsable y declarar cuando sí la estoy utilizando. Hay muchas revistas electrónicas que ya están aceptando a manera de citas, incluso en formato APA, la utilización de la inteligencia artificial como ChatGPT o Perplexity sobre todo para investigaciones, ¿no? Entonces, ciertos matices claramente ahí enmarcados, pero es importante que los tomemos en cuenta. Entonces, hay que partir siempre de que si voy a utilizar la inteligencia artificial para lo que sea, en este caso concreto que es planear una clase, es a partir de estos 5 valores, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar la deshonestidad académica, ¿no? Nos lleva o caemos en ella por ciertos factores que son internos y externos. Lo pongo hasta abajo, siempre es personal. Por más de que tengamos estos factores, no son justificables para decir, chin, es que me pasó esto y por eso cometí un plagio, ¿no? O planeé mi clase sin la integridad académica de vida. Entonces, tanto nosotros como nuestros estudiantes pueden caer en esta deshonestidad académica por, uno, facilidad de acceso a la información y recursos en línea. Nosotros no sabemos cómo usar ChatGPT, nuestros estudiantes sí, se les hace fácil, piensan que nosotros no nos damos cuenta, les pedimos el resumen de algún texto, de algún libro, o incluso hasta ya ejercicios matemáticos, de lógica, etcétera, hacen su tarea y de pronto se les hizo fácil. Si nosotros ya estamos inmersos en la utilización de la inteligencia artificial, es fácil que nos demos cuenta porque hay conectores, hay formas en las cuales inician o cierran párrafos las inteligencias artificiales que es fácil detectar e incluso desde el mismo momento en el que observamos que un estudiante de bachillerato o de primeros semestres de licenciatura no pueden utilizar algunos conceptos tan rimbombantes. Entonces, esos son como pequeños tips para saber que la utilizan o no. Entonces, se me hizo fácil, ¿no?
¿Por qué? Porque buscan una mejor calificación, ¿no? ¿Por qué? También nosotros, porque buscamos una mejor calificación a la hora de que nos evalúen como profesores. Entonces, chin, es que yo quería hacer una clase más linda, más interesante, más dinámica, porque quería salir bien evaluado en este ciclo escolar, pero tampoco es un justificante. Por presión social de los padres, de los trabajos, ¿no? Que vemos que los profesores de al lado ya la están utilizando y nosotros decimos, pues yo también me subo al tren, la utilizo, pero sin los requisitos y cuidados previos. Por el miedo al fracaso, por malos hábitos, ¿no? Que esto es claramente cultural, ¿no? Siempre lo hemos platicado, hemos visto por ahí memes en donde tal vez ustedes lo han revisado en redes sociales, en donde dicen, mi tarea que entrego, la tarea de mi amigo, y ponen ahí la película del juego de gemelas, ¿no? En donde son las dos niñas igualitas, ¿no? Cambian el peinado únicamente. Suele tomarse a broma, suele tomarse a juego, sin embargo es importante que se vayan cambiando estos malos hábitos que lo tienen nuestros estudiantes, los tenemos nosotros también, no estamos excluidos ni excluidas de estos malos hábitos porque es parte de una serie, ¿no? De años y años y años de estar dentro del mundo educativo y así es, ¿no? ¿Por qué? Porque también muy pocas veces se han dado cursos o nos han enseñado cómo citar, ¿no? Los riesgos de citar. Tal vez si no hubiera habido el famoso caso de la ministra que plagió una tesis doctoral, quizá nunca se hubieran cambiado las cosas ni se hubiera tomado tan en serio el aspecto de la integridad académica y el plagio, ¿no? Entonces, siempre pasa lo mismo, ahogado, exigencia académica de tareas, falta de estrategias, todo esto debemos verlo en nuestros estudiantes y como un espejo, ver si también está aplicando en nosotros, ¿no? Porque a ellos les aplica para hacer las tareas, a nosotros nos aplica para planear las clases. Entonces siempre hay que verlo en esa dicotomía del espejo. ¿Qué recomendaciones podemos tener ya para ir como aproximándonos a la parte de la planeación y ya irnos saltando esta parte de la integridad académica? Uno, información sobre integridad académica en el curso. Algo que siempre me gustaría recomendar es el primer día de clases, dejar en claro qué es la integridad académica, si vamos a dejar tareas, trabajos de ciertos tipos, decir que aquí pueden copiar, aquí pueden plagiar y darles siempre esta información, porque a veces los estudiantes ni siquiera saben que existe este concepto de integridad académica en el mundo académico escolar, ¿no? Entonces, informar siempre, dar a conocer con estudiantes las políticas institucionales. Algo que siempre les digo yo es, si alguna de sus tareas contiene plagio, no necesariamente es que ya no ya no les va a contar la tarea, sino que conmigo, pues literalmente pierden acceso a cualquier tipo de evaluación, pasan directamente a extraordinario, y si el plagio es muy grave, vamos a ver el reglamento de la facultad e incluso puede escalar, ¿no? Esto es como avisarles que no es algo mío, sino que la institución tiene un reglamento. Entonces, en ese sentido, hay que ver si nuestras ISI también tienen ya reglamentos o lineamientos, políticas institucionales en torno a la deshonestidad académica. Conversaciones con los grupos, firmar acuerdos, eso es importante. Ahorita les voy a poner un decálogo que trabajamos con los profesores del bachillerato. Entonces, un acuerdo en donde todos y todas sepan cuáles son las reglas mínimas en el salón, ¿no? Explicar las causas que provocan, que son las que hablamos hace un ratito, reflexionar sobre el tema con estudiantes desde la perspectiva ética, ajustar la evaluación, en muchos momentos incluso bajar ese rigor, ¿no? Decir, o sea, me entregaste tal vez una tarea muy sencilla que valía el 0,1% de la calificación final, no por eso te voy a expulsar ni te voy a dar de baja. Voy a hablar contigo, te voy a dar las directrices necesarias, ¿no? No es lo mismo plagiar en una tesis de posgrado que plagiar en una tarea de una asignatura de primer semestre y que esa tarea tenía muy poco valor, ¿no? Entonces hay que también ajustar esas evaluaciones, identificar que no todo plagio merece cárcel, ¿no? Pero tampoco todo plagio merece un abrazo. Entonces hay que tener ahí como esta facilidad de dimensionar cuál es esta posibilidad, ¿no? Recordatorios constantes, no nada más el primer día de clase, sino cuando se deja la tarea, el entregable, recordarles, ojo, estos lineamientos, no los olviden,
entregárselos incluso en un documento impreso o en PDF para que lo puedan tener ahí siempre con un acceso directo y estar alerta, siempre aplicar los reglamentos. Entonces, esto es importante y estas son algunas de las recomendaciones que yo les podría dar. Con los profesores del bachillerato en este curso taller que dimos para el sistema incorporado, se hizo una propuesta de un decálogo, ¿no? Entonces, que consiste, uno, son 10 reglas, son como 10 mandamientos, que en este sentido yo lo hice para mis cursos, ¿no? Entonces, propuesta uno, alfabetización digital. Tanto docente como profesora adjunta, en este semestre yo tengo una profesora adjunta que me está ayudando para impartir las clases. eh, Personas estudiantes deberán tener iniciativa en actualizarse, de manejar autonomía en conocimientos, habilidades y aptitudes con la finalidad de resolver de manera adecuada y expedita algunos problemas que se presenten con frecuencia con herramientas digitales o en contextos digitales. Es decir, tanto yo como docente, como mi profesora adjunta, como todos los demás, tienen que estar en una alfabetización digital constante. Es decir, sale una nueva app, se actualiza, vamos a conocerla y vamos a utilizarla. La mayoría son intuitivas, es decir, no necesitamos tampoco demasiado. Son muy inteligentes toda la parte de la ingeniería en computación que está detrás de todos estos programas. Entonces lo hacen de manera muy intuitiva, que tampoco requiere mucho tiempo, sino más bien perderle el miedo, lo decía el licenciado Alejandro Benítez en la conferencia del mes pasado. O sea, el truco está en perderle el miedo y empezarle a picar y picar, no a explotar la computadora, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya los virus también ya no son un gran problema, ¿no? Entonces, es perderle ese miedo. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Renovación continua de conocimientos, ¿no? Que es informarse y mantenerse a tanto de las innovaciones, actualizaciones, cambios o ajustes que se susciten en los campos digitales enfocados o enfocables a la educación. Juicio de verificación, evitar la fe ciega, darse la tarea de verificar y cotejar la información proporcionada por la inteligencia artificial de manera continua y sus limitaciones. Esto con ciertas inteligencias artificiales como Perplexity o ChatGPT, en donde no tenemos que tener una fe ciega de lo que me está diciendo es verdad, sino vamos a cotejar. Hicimos el ejercicio en alguna clase de taller de titulación, en donde le preguntamos, dame 10 recomendaciones de autores con el título de sus libros de X tema de investigación. Nos dio la respuesta, pero de esos 10 9 no existían, ¿no? Ni las personas existían, ni los títulos de los libros existían. Entonces, por eso este juicio de verificación, que es evitar la fe ciega en la inteligencia artificial. A veces no es tan inteligente como pensábamos. Principio de comparación, que entre otros sentidos es utilizar distintas y compararlas, ¿no? Responsabilidad académica social, generar una conciencia del impacto que la información presentada puede ocasionar tanto en el aula, en la institución educativa e incluso a nivel social. A veces lo que estamos diciendo puede salirse del aula, entonces hay que tener responsabilidad con lo que estamos diciendo que proviene de una inteligencia artificial. Reconocimiento del expertise, acudir con expertos en el área para verificar información o pedir alguna asesoría al respecto de lo que se desea presentar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿En qué sentido? Que de pronto estoy haciendo esta propuesta de una clase, tal vez con gamificación, que les adelantamos que en 2 meses tendremos esta conferencia, ¿no? En el 14 de noviembre. Entonces, tal vez me acerco a alguien que sabe sobre gamificación y sobre los temas y ya no estoy cayendo en riesgo de hacerlo de manera errónea. Pienso, por lo tanto, existo. ¿Qué quiere decir esto? Recordar que la inteligencia artificial no piensa por sí ni por la persona, sino que la persona usuaria, es decir, nosotros y nosotras, pensamos utilizando la inteligencia artificial. En ese sentido, recabamos información o cualquier producto derivado de la inteligencia artificial como una guía que sirva para reflexionar, incluso se podría parafrasear la producción del conocimiento. Tal vez ahorita les va a quedar un poco abstracto, pero cuando nos vayamos acercando hacia los programas, ahí nos vamos a dar cuenta que no nada más porque me dé el programa de la clase o la rúbrica, sino que yo tengo que pensar a través de la inteligencia artificial, diciendo qué es lo que tiene que hacer o haciendo los ajustes necesarios. Reconocimiento del conocimiento, entonces citar de manera correcta en el formato requerido por la institución, la asignatura o la autoridad concreta
para dar el reconocimiento adecuado a las personas autoras con base en la integridad académica. Ya les he dicho, hay sistemas como APA que ya está permitiendo que se cite a la inteligencia artificial. Entonces, no porque lo saquemos de inteligencia artificial, ya podemos darlo como si fuera nuestro, porque en estos detectores de plagio, ahí aparece, ¿no? Hecho con inteligencia artificial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Libertad como responsabilidad, que era lo mismo, asumir las consecuencias, sanciones o penalidades acordadas derivadas del uso no ético de cualquier inteligencia artificial, ya sea por algún error, descuido, falta de pericia o dolo. Y por último, la IA como asistente educativo, que es pensar a nuestras inteligencias artificiales como un agente que asiste en el proceso de obtener información eficiente, ¿no? En las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, partiendo de todo esto que hemos dialogado, de tener cuidado, de dar por propio algo que no es mío, ¿no? Debemos pasar al siguiente nivel, ¿no? Que ya es empezar a utilizar la inteligencia artificial. No sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de entrar a la segunda parte de esta charla, que es, digamos, ya la parte práctica. Les voy a recomendar aquí algunas aplicaciones, todas gratuitas, como les digo, para que ustedes empiecen a jugar. Tal vez ahorita no va a dar tiempo de que revisemos a profundidad todas. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero ustedes se van a quedar de tarea el empezar a juguetear con todas esas aplicaciones y por ahí si tienen dudas en la transmisión acá abajo en los comentarios, los pueden ir colocando a lo largo de la semana incluso, mientras ustedes vayan haciendo los ejercicios y sin ningún problema podemos irlos respondiendo a lo largo de estos días, ¿vale? Entonces, dudas, preguntas por ahí, profes, ¿vamos bien? Pueden levantar la manita, abrir el micrófono sin problema. Todo bien, muchas Muy gracias. bien, muchas Sí, gracias. vamos bien. Todo muy bien, gracias. Todo bien. Muy bien, Perdóname, yo tengo una duda, perdón. claro, adelante. ¿Cómo puedo citar la inteligencia artificial? ¿Ahí viene algún programa, por decir, o cito como si fuera un libro, una revista, o cómo se cita la inteligencia artificial? Perdón. Claro, sí, esto depende de los formatos. Por ejemplo, en APA, ¿no? Se pone directamente, ¿no? Como ChatGPT, por ejemplo, si estamos utilizando ChatGPT, la fecha y el año, ¿no? Entonces, directamente ya estamos declarando que estamos utilizando ChatGPT o Perplexity o cualquier otra inteligencia artificial que utilicen. Hay algunos formatos que todavía no lo están integrando, como puede ser Chicago, ¿no? El manual del Instituto de Investigaciones Jurídicas todavía no está aceptando, aunque también hay ciertas transiciones, ¿no? En el área jurídica, por ejemplo, tarde o temprano también va a llegar todo esto porque está ayudando para analizar sentencias de una manera más concreta, ya no perder una semana leyendo un expediente, sino tal vez le pido que me haga un resumen, que me haga eh, algunos puntos clave y conclusiones de ciertos aspectos, pues me va a ayudar a eficientar en ciertos tiempos, ¿no? Hay áreas que están muy reticentes, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el área de las humanidades. Un filósofo, no todos, no generalizo, pero una persona filósofa tal vez diría, yo no la voy a utilizar porque estaría faltando a mi esencia de filósofo si yo estoy dejando que la IA piense por mí, entonces por ahí hay como ciertas reticencias en diversas disciplinas. Entonces, tiene que ver mucho con, uno, en qué disciplina estoy inserto o inserta, porque eso va a definir qué sistema de citación voy a utilizar. Y entonces ya a partir de ello, verificar si el sistema que yo utilizo está permitiendo ya incorporar a la inteligencia artificial como fuente directa de alguna información. Y si no lo permite, por ejemplo, en un trabajo escrito, al menos sí declararlo en alguna ponencia, en alguna conferencia, en la clase, con los alumnos, ¿no? En un taller, etcétera, ¿vale? Creo que esa puede ser la opción al momento, que también cabe destacar que todo esto se modifica muy rápido, ¿no? Incluso el año pasado tal vez todavía no había las herramientas necesarias para tener conferencias, pláticas, charlas de este tipo, pero la situación que desenvuelve la inteligencia artificial, pues se va desarrollando muy rápido, ¿no? Entonces, no sabemos, quizá para fin de año, quizá para inicios del que viene, ya viene todo más automatizado y los demás sistemas de citación ya empiezan a permitir que se incorpore poco a poco, ¿vale? El profesor, Muchísimas gracias. Sí, adelante, profesor Eric. muchas gracias. Hasta ahorita es muy, muy interesante
nos está comentando. De hecho, ahorita incluso estaba viendo en los comentarios que habemos varias y varios filósofos, ¿no? Entonces, importante lo que ahorita nos comenta porque también depende mucho de las áreas, ¿no? Bien pensaba, pues, usted sobre este paradigma de Descartes, no pienso, por lo tanto existo, pero también, sobre todo en el decálogo que usted nos está mostrando, no hay que olvidar, incluso dentro de esta integridad académica, el sistema de confianza, ¿no? Esos sistemas de confianza porque son muy importantes, es decir, yo confío en que usted, profesor Sergio, nos está diciendo la verdad al momento de que está usted mencionando esta, esta presentación y que no es un prompt para que se haga, ¿no? Y que uno pueda explicar y uno pueda adecuar. Sobre todo, por ejemplo, en las clases de ética y lógica, en donde no necesariamente es que la lógica no tiene que ver nada más con el razonamiento, sino con el pensamiento crítico. Yo a mis alumnos les digo, cuando matas, por así decirlo, cuando matamos la vida cuando matamos la cuestión de la vida en la lógica, pues estamos haciendo una lógica un tanto aislado, separada de este mundo, cuando en realidad la lógica, pues es lo que más permea en nuestro entorno y en nuestro diálogo con el otro, ¿no? Es decir, con la otredad. Entonces, aquí, por ejemplo, es esta cuestión importante que nos mencionaba, porque cuando usted citó sus palabras, profesor, cuando mencionaba que esto no es mío, ¿no? Esto no es mío, es decir, decirle a los estudiantes o a uno mismo que y esto estoy diciendo implícitamente que esto no es mío, hablando del chat GPT, ¿no? Sin Claro. embargo, pues esto es muy rusoniano porque ya cuando nosotros hablamos de que eso no es nuestro, ya implica incluso una apropiación, ¿no? Es decir, esto no es mío, pero lo utilicé. Entonces, lo utilicé, por lo tanto, ya fue mío, ¿no? Pero dejó de serlo en algún momento cuando yo les dije, pero nada, por nada más hasta aquí, por ejemplo. Entonces, eh, bien, como usted lo comenta, solamente como un asistente, pero no que nos resuelva, por ejemplo, pues la clase o la reflexión en general, ¿no? En mi caso, por ejemplo, aunque la conozco. Claro, sí, sí, sí. Y que justamente por ahí lo pienso en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba usted, profesor, en el área de lógica, hay ciertas inteligencias artificiales que nos ayudan a resolver tablas de verdad, ¿no? Entonces, tal vez como profesores de filosofía en el área de lógica, lo que menos queremos es que nos entreguen resuelta correctamente una tabla de verdad, sino que Sí, nos claro, interesa ajá. el Hasta proceso. copy así, exacto, Exactamente, queremos el proceso con el cual se exacto, dan cuenta cómo funciona, ¿no? exacto. Un argumento, una conectiva lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí también tiene que ver con qué enfoque le estamos dando a nuestros grupos. Si lo que importa es el resultado, también aplica, por ejemplo, en el área de matemáticas, ¿no? Física, ¿no? Áreas de este sentido, ¿nos importa el resultado o el proceso? Entonces, tal vez si ahí enfatizamos un poco en el proceso, que algo que a mí me gusta mucho siempre enfatizar con ellos, no me importa, ¿no? Si me vas a entregar una reflexión, no quiero que sea la reflexión más pura, más erudita del mundo, sino quiero que sea algo tuyo para que yo pueda ver qué es lo que estás escribiendo. Y en otro sentido, que también se vincula mucho con los derechos de autor. Por ahí también lo platicamos con los profesores del sistema incorporado. Y hay un caso, no voy a dar nombres, justamente porque no quiero quemar a nadie, pero hay un artista mexicano, el cual a mí me gusta mucho. Yo no sabía que mucha de su obra está hecha a partir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Exacto. el fin de semana estuve con algunos colegas que están en el mundo del arte y demás, y yo tengo una playera de este artista que me la vendió él directamente. Entonces me dijo, ah, tu playera es de tal, ¿no? Y le dije, sí. Me dijo, ¿sí sabías que él utiliza la inteligencia artificial para crear sus obras? Le dije, no, no sabía. Entonces, estas personas que están en el mundo del arte me explicaron cómo dentro del mundo del diseño, del arte y demás, pueden identificar, así como nosotros en el aspecto escrito, ¿no? Identificamos con conectores, con inicio y cierre de párrafos. Los artistas identifican
cómo ciertas personas utilizan inteligencia artificial con los ojos, con las manos, ¿no? Y me estaban explicando ahí como en los ojos, ahí luego se ve que está hecho con inteligencia artificial, porque, y me dieron ahí una explicación estética, ¿no? Entonces, este artista no lo ha declarado. Entonces yo cuando compré la playera, yo pensé que él la había hecho desde cero, ¿no? Y cuando me dijeron que en realidad todo está hecho con base en inteligencia artificial y después él le hace los ajustes pertinentes para que ya quede a su estilo, entonces por ahí con esa declaración de, bueno, no todo es creación desde cero de mi parte, sino que es una adecuación. Entonces, justamente esta parte de cómo declaro que me estoy sirviendo de la inteligencia artificial para eficientar en tiempo, para hacer un trabajo con un mejor resultado y no engañar a las personas que están o accediendo a mi producto, en este caso como artistas, en algunos otros casos como los medios de comunicación con sus productos de marketing, ¿no? Que también está ahí muy, muy implícito. Entonces, está en muchas aristas, ¿no? Pero yo creo que sí lo importante es, uno, tener la confianza porque parto de la premisa de que el otro lado no me está engañando, no me está haciendo pasar por suyo algo que no hizo desde cero, ¿no? Claro, claro. Por eso Y en todo comentaba caso, sí, el sistema de confianza. claro, perfecto. Y entonces, fíjense, en este sentido, vamos a pasar a esta parte ya, digamos, un poco más práctica, en donde podemos ver algunas estrategias para planear la clase como tal, ¿vale? Recuerden, todo esto siempre lo vamos a declarar y demás en cualquier sentido. Entonces va a decir, esta clase, pues yo la hice con inteligencia artificial, les estoy dando ciertas herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta página que nos va a ayudar en todo sentido. Si se deja de ver ahí la pantalla, me avisa, ¿no? Entonces, no sirve para crear, o sea, cuando les digo hablar de planear una clase, no sirve para planear todo el semestre o todo el bimestre o todo el mes, sino sirve para crear una clase. Y después ya ustedes podrán ir haciendo el ajuste. Pueden entrar aquí a educateca.lab, ¿no? Es gratuita, de fácil acceso, y le van yo recomiendo, para que empiecen a utilizar todas estas aplicaciones, abrirse un correo nuevo porque de pronto, como son gratuitas, empiezan a llegar los spam de comerciales, ¿no? Correos, avisos y demás. Entonces, yo lo que recomiendo es crearse un correo totalmente distinto al institucional o al que utilizan y que les llegan correos que pueden revisar más frecuentemente y que empiecen a utilizar un correo para toda esta parte de experimentar con la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos, si se dan cuenta, varias opciones, ¿no? Para crear un plan de clase, para crear una gamificación, ¿no? Rúbricas, mapas de conceptos, diagnósticos, TIC, curso. Si nos vamos directamente a crea tu plan de clase, después vamos a ver el de rúbrica. Entonces entran, les va a pedir ahí algún correo. Yo voy a entrar con un correo que creé especialmente para esto. Y entonces, de todas maneras, esto se va a quedar grabado. Estamos transmitiendo en la página de Si Te Apoyamos y se va a compartir también en Si Somos UNAM. Y después esta conferencia también se graba, se edita y va a quedar en el canal de YouTube, la de Gire, Entre Expertos, la de Gire Presenta. Entonces, por ahí, si se les va algo, para que no se preocupen y lo puedan repasar posteriormente. Crear plan de clase. Entonces vamos a determinar el tema de nuestro plan de clase. Educación básica y media, educación superior, aprendizaje permanente. Entonces aquí imaginemos que estamos en educación superior y si se dan cuenta cambia lo de abajo, ¿vale? Área de conocimiento. Imaginemos que estamos, ¿qué les gustaría que empecemos, ¿no? Imaginemos que somos profesores de artes, ¿no? Vamos a ver qué herramienta nos da. Nombre del programa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dando clase? Imaginemos que somos profesores de, ¿qué les gusta? Música, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden irlo adecuando a los perfiles que ustedes tienen. Si son profesores de matemáticas, de biología, si son de bachillerato y demás. Entonces, este es el paso uno que nos ayuda para el primer filtro. Después, escoger la metodología, ¿no? Quiero un aprendizaje basado en casos, en retos, en problemas, en indagación,
en investigación. Entonces depende qué es lo que yo quiero en esa clase concreta, es lo que voy a pedir, ¿no? Imaginemos que yo quiero un aprendizaje basado en casos. ¿Cuántas semanas dura este plan? Aquí ustedes pueden hacer el ajuste pertinente, ¿no? Vamos a decir que va a durar 2 semanas, ¿no? Ahí ustedes pueden servirse del plan de estudios que tengan y pueden decir, ah, ok, mi plan de estudios me dice que va a durar 8 horas, entonces imparto 2 horas por día, 2 veces por semana, quiere decir que van a ser 4 sesiones, ¿no? 2 semanas. Entonces, o me dice que van a ser 6 horas, lo voy ajustando. ¿Cuántas horas a la semana? Ustedes aquí, imaginemos que tenemos 2 horas a la semana. ¿Cuál es el tema del proyecto? Explique el tema específico del plan. Imaginemos que si estamos dando clase de bellas artes y de música, que estamos hablando sobre compositores mexicanos del siglo XX, ¿no? Todo esto lo estoy inventando, es hipotético, yo no doy clases de música, pero estamos jugando a utilizarlo. Y esta es una invitación para que ustedes hagan lo mismo, ¿vale? Para que vean qué es todo lo que les va dando como resultado. Que cumpla con el siguiente objetivo. Aquí es importante porque ustedes, ya que tienen un plan de estudios, pueden copiar el objetivo que les dan, ya sea por unidad, ya sea por el objetivo general del curso, y lo pueden colocar aquí, ¿vale? Imaginemos que yo no lo tengo y quiero poner aquí mi objetivo. Recuerden que si utilizamos taxonomía de Bloom, siempre se escriben los verbos en infinitivo. Entonces, que cumpla con el siguiente objetivo de aprendizaje, ¿no? Identificar a los autores y compositores más importantes del siglo XX en México. Lo estamos haciendo bastante amplio, se puede delimitar mucho más, claro que sí. Que incluya los siguientes temas, ¿no? Y los podemos poner por comas. Entonces, tal vez yo quiero eh, música regional, clásica, ranchera, ¿no? Corridos y vamos a poner baladas, ¿no? Estoy inventando todo esto. Activar recomendaciones para este plan. Aquí fíjense, nos va a dar incluso, si nosotros activamos aquí, si quiero que mi plan de estudios o mi planeación de la clase sea con diversidad, con equidad y con inclusión, que son tres temas importantes, ¿no? Inclusión, equidad y diversidad, atendiendo a la diversidad de grupos que tenemos. Esto es lo que tenemos que poner. Recuerden, esto lo inventamos, ¿vale? Crear plan de clase. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a dar. Aquí ya está cargando. Va a tardar un par de minutitos. Entonces ustedes pueden ir adecuando todo esto y ahorita que nos dé el resultado vamos a ver qué es lo que podemos ir adecuando, editando y demás. ¿Vale? Entonces vamos a esperar a que nos dé el resultado final. Entonces recuerden, sobre esta misma lógica es bastante similar el tratamiento para crear una rúbrica. ¿No? Si se dan cuenta, cuando estábamos al inicio en el menú, nos hablaba sobre plan de clase, sobre rúbricas, ¿no? Sobre gamificación y demás. Entonces, es más o menos lo mismo, funciona medianamente igual. Aquí se está tardando tal vez un poco, como está lloviendo por acá, quizá debe ser como la falla del internet. Está listo. Entonces aquí le ponemos, nos está dando, ¿no? Queremos asegurarnos de que el plan del aula se ajuste perfectamente a las necesidades y contenido. Nos da cerrar. Entonces, fíjense, ya nos está dando el plan de clase. Descubriendo las melodías del siglo XX, compositores mexicanos. Este plan de clase explora la rica y diversa herencia musical de México en el siglo XX, tal, ¿no? Editor, aquí aparece mi nombre, porque he estado de alta con el correo que yo creé, ¿no? Para educación superior, bellas artes, música, como ya lo está identificando en donde estoy dando la clase, ¿no? Porque es educación superior, nos dice entre 17 y más de 17 años. Porque si le ponemos educación media,
Aquí la edad va a estar enfocada entre 15 y 18 años. Entonces aquí nos está dando cuenta que ¿Tienes permiso? Te lo doy. para entrar a la universidad, pues claramente tienes de 17 para arriba, ¿no? No toma en cuenta los casos excepcionales de los llamados niños prodigio y demás, ¿no? Entonces, duración, 2 sesiones de clase, de 2 horas por cada sesión. Y entonces ya aquí me está dando objetivos específicos, requisitos, recursos, actividades que voy a hacer en la sesión 1. 2 horas voy a hablar de esto, presentaciones y análisis musical, 2 horas voy a hablar de esto otro. Me está dando una sugerencia de evaluación con los criterios, recomendaciones, competencias para el aprendizaje, ¿no? Competencias cognitivas, competencias interpersonales, predisposiciones intrapersonales, desarrollo de predisposiciones extrapersonales, conclusión, cómo hacerlo integrar con las TIC, ¿no? Incorporación de la inteligencia artificial, incorporación para la sesión 2, ¿no? Recomendación de diversidad, recomendaciones para la equidad de género, recomendaciones para la inclusión, que eso estaría interesante verlo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos está dando, por ejemplo, para la equidad de género? Asegurarse de incluir compositoras en las listas de investigación, como María Greber, ¿no? O la misma Consuelo Velázquez, enfatizando en su impacto en la música mexicana. Entonces, tal vez yo tenía el sesgo y solamente estaba pensando en músicos mexicanos, varones, y aquí ya me está diciendo, recuerda esto, discusión abierta sobre estereotipos de género, ¿no? Entonces me está dando ahí herramientas que tal vez yo no consideraba. Por eso yo les digo, es rápido y todo esto, ¿qué creen? Vamos a leer la conclusión. Incorporar estas recomendaciones de diversidad, equidad de género e inclusión no solo enriquecerá el aprendizaje de la música mexicana en el siglo XX, sino que también formará un ambiente de aprendizaje que celebra las diferencias y potencia la participación activa de todos los estudiantes. Además, los preparará para reconocer y valorar la diversidad de todas sus formas en su vida futura. Lo importante de todo esto es que no nos quedemos con este formato, profes. Eso es la integridad académica, no quedarnos con este formato. Esa es la propuesta que nos da, pero nosotros nos vamos hasta arriba y si se dan cuenta, edita este plan. Vamos a editarlo, vamos a hacerlo o tropicalizarlo, por así decirlo, desterritorializarlo y hacerlo nuestro. Porque esto tal vez al mismo tiempo no está pensando en qué grupo tenemos, en el contexto, si estoy en la ciudad, si estoy en alguna otra entidad federativa, si tengo alumnos que tal vez no tienen una grabadora en casa, entonces yo aquí puedo irlo adecuando con tal día voy a llevarme una bocina y voy a poner la música desde mi teléfono celular. Todo esto lo tenemos que ir adecuando en editar este plan y entonces ya podemos desde adecuar la descripción, los objetivos, los requisitos, absolutamente todo. ¿En qué nos está ayudando? Que nos sirve como una guía, pero no debemos quedarnos con la guía únicamente. La adecuamos, la hacemos nuestra, porque si no, solamente estaríamos siendo como un medio para que esta aplicación de la clase, y no es lo que queremos. Lo que queremos es que nos ayude a eficientar el tiempo, porque tal vez, imagínense cuánto nos hubiéramos tardado para desarrollar todo esto. Yo digo, a menos que seamos súper expertos, pero yo le calculo una semana, ¿no? En lo que voy pensando en la descripción, en lo que voy pensando en los objetivos, en lo que voy pensando en las actividades que voy a ir poniendo, en lo que tal vez dialogo con colegas y demás. Aquí me lo está dando muy rápido, ¿no? Incluso, fíjense, la evaluación nos la está dando. Entonces nos está ayudando a eficientar el tiempo para que esto en un día tal vez quede, ya lo hacemos a nuestra forma, a nuestra manera, a la manera idónea en la cual estamos nosotros impartiendo nuestras clases, o nos gusta impartirlas, etcétera, en cuanto a tiempos, contenidos y demás. Y entonces ya estamos creando una clase, ¿cómo le metemos la integridad académica? Modificándola, haciéndola nuestra, poniéndole de nuestra parte y decirle a nuestros estudiantes, ¿qué creen? La clase de hoy le pedí a tal inteligencia artificial que me ayudara. Obviamente, yo le hice las adecuaciones para que quedara específica para ustedes, porque son un grupo de 18 años, o porque son un grupo de 16, o porque son un grupo de 25, o porque es un grupo adulto, lo que ustedes quieran, porque es para un taller que dura 20 horas, o porque es para una sesión específica. Ustedes ya ahí lo van a ir haciendo a su manera. Pero lo importante es que conozcan esto. ¿Para qué? Para eficientar el tiempo, ¿vale?
Entonces piensen ustedes que se ahorraron una semana de trabajo y ese tiempo ya lo pueden ocupar para entregar mejor las evaluaciones, las realimentaciones, para tener una cercanía más directa con el estudiantado, para preocuparse mucho más por su aprendizaje, para evaluarles correctamente y no tanto perder el tiempo en la evaluación, si me doy a entender. Por ahí aquí hay una manita levantada del maestro José, por favor. Qué bien. Y en mi caso soy profesor de matemáticas. Mis temas son un tanto complicados porque requieren mucho de los temas anteriores. Puedo Claro, limitarlo de alguna manera en caso de que, por ejemplo, quiera ver, no sé, análisis financiero. Entonces, pido que me dé una clase con análisis financiero, pero que suponga que los alumnos tengan conocimientos básicos de sus secciones, por ejemplo. No quiero que tengan, que sea un tema muy cargado debido a que, pues, son temas complicados y que se pueden desarrollar de una manera muy, muy lenta. ¿Cómo trabajar en inteligencia artificial? claro, exactamente. Y por ejemplo, si nos regresamos otra vez, crear plan de clase y en donde tenemos que cambiar, por así decirlo, es en el objetivo, que cumpla con el siguiente objetivo de aprendizaje. Entonces aquí usted va a poner cuál es ese objetivo. Introducir a partir de estos elementos. Ustedes como expertos de cada disciplina van a modificar aquí el objetivo. En el ejercicio que hicimos de la música fue muy sencillo porque estábamos jugando a ser profesores de música y solamente queríamos identificar autores y compositores del siglo XX, le metimos lo de género, nos dio ahí una respuesta de meter a compositoras y músicas, ¿no? Entonces, esto es importante, que en el objetivo ahí seamos, digamos que esa es la parte en donde yo les decía, la IA no piensa por mí, nosotros pensamos con la inteligencia artificial. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a quebrarnos la cabeza para crear cuál es el objetivo de esta clase que yo quiero crear, ¿vale? Y aquí es en donde esta parte del objetivo es lo que va a hacer el diferenciador entre cada planeación que ustedes tengan. Lo importante aquí es que puedan conocer esta aplicación y que les va a servir de muchísimo para ahorrarse tiempo, para ahorrarse, eh, pues, ¿no? Cansancio, ¿no? Para aprovechar y dormir una hora más. Entonces, decir, pues, no me voy a desvelar el día de hoy, voy a aprovechar esto y en 3 horas y ya la termino, adecuándola a mis criterios, a mi forma de ser, a mi forma de ser docente, a mi forma en la cual yo quiero enseñar, pero eficientando este tiempo, ¿vale? Y tal vez ya no me desvelé y el día de mañana voy a dar una mejor clase porque dormí mis 8 horas y estoy de mejor humor con mis estudiantes y les pude evaluar bien, impartí muy bien la clase. Entonces, para esto es lo que hemos sugerido con los colegas con los que estamos desarrollando el uso ético de la inteligencia artificial, que es que nosotros como docentes, ¿no? Aprovechemos esto para eficientar nuestra labor docente como tal. Fíjense ahora, si utilizamos cualquier otra, si nos vamos, por ejemplo, a las rúbricas, crea tu rúbrica. Aquí nos pide exactamente lo mismo. Entonces ustedes van a jugar, soy de educación básica y media o educación superior, ¿no? Igual nos va a pedir lo mismo. Aquí nos va a pedir la edad promedio. Aquí fíjense, como estamos en educación básica, nos está pidiendo, somos profesores de kinder o de primeros años, llegamos a 17 o más, 15, 16, ¿en dónde estamos? Vamos a ir eligiendo cada una de nuestras opciones. Entonces, escoja el tipo de rúbrica, ¿no? Entonces aquí nos va a dar holística, ¿no? Lista de verificación, rúbrica escalar, ¿no? De observación, de autoevaluación y coevaluación. Entonces, aquí ustedes van a ir escogiendo exactamente lo mismo. Nos va a mostrar la descripción, cuál es el tema a evaluar, si va a ser una actividad en concreta. Imaginemos que estamos haciendo la rúbrica de un trabajo final de evaluación del bimestre o del semestre. Entonces, aquí, que cumpla con los siguientes objetivos de aprendizaje, vamos colocándolo. También nos va a pedir diversidad, equidad e inclusión. Creamos y también la podemos editar. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a hacer el ejercicio, pero es muy parecido al que ya hicimos previamente de planear la clase. Metemos todo lo necesario. Aquí yo sugiero siempre que pongan lo de diversidad, equidad e inclusión, porque siempre nos va a dar la pauta para pensar en, ¿sabes qué? Si es un tema sobre X asunto, ya sugeriste que también lean a mujeres, ¿no? Entonces no nada más lee las propuestas
de los hombres, sino lee las propuestas de las mujeres. ¿Qué tanta bibliografía hay, ¿no? Para que exista una perspectiva igual sobre este tema, ¿no? O solamente escriben hombres, o solamente escriben mujeres, etcétera, etcétera, por decir algo, ¿no? Inclusión también, ¿no? Como si permitimos lenguaje inclusivo, ¿no? Si permitimos que se hable en un lenguaje neutro, ya ustedes, cada uno a su estilo, definirá si lo acepta o no. También depende de las instrucciones que cada ISI les esté dando, pero es importante que lo tomemos en cuenta, ¿vale? Lo mismo, van a darle en crear, aquí abajo, crear rúbrica, les va a dar ya el señalamiento y siempre la tienen que editar, ¿vale? ¿Por qué la tienen que editar? Porque no siempre va a estar perfecta, siempre es perfectible, nunca va a estar ad hoc a lo que ustedes van a querer como profesores. Entonces es importante que lo tengan bien claro, que siempre se tiene que editar para hacerla nuestra, para hacerlo de una manera ética, ¿vale? Porque si no sería muy sencillo, le pido esto y ya me olvido de mi labor ya docente, ¿no? Entonces no se trata de eso. Ya que tenemos el conocimiento de esta aplicación, hay otras más, ¿no? Yo les dije, esta presentación no la hice con inteligencia artificial, pero hay manera en la cual ustedes dicen, chin, ya tengo que dar mi conferencia mañana a las 9 de la mañana y son las 11 de la noche, me agarró la lluvia, eh, tal cosa pasó, tengo mi documento escrito con el cual voy a dar mi conferencia, lo que sea. Bueno, entonces me voy aquí a la aplicación Gamma App, que también ustedes pueden entrar directamente con el mismo correo electrónico que yo les dije, que lo van a crear específicamente para todo esto. Y aquí, en presentación, ustedes van a ponerle, ¿no? Describe qué es lo que te gustaría que haga. Entonces, imaginemos que yo le voy a decir, ahorita lo vamos a hacer de manera muy simple, muy sencilla. La labor de que ustedes piensen con la inteligencia artificial o a partir de la inteligencia artificial es claramente esto que le llamamos prompts, ¿no? Las indicaciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Entonces, haz una presentación, imaginémosle de 10 plantillas sobre qué tema les gustaría, ¿no? Un tema que esté de moda, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner algo de cultura pop, ¿no? Sobre la vida de Juan Gabriel, para no meternos en temas académicos, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? De Juan Gabriel tocando los puntos más importantes de su carrera musical, ¿no? Ustedes ahí van a poner, quiero dar una clase de español, de lógica, de lo que sea, quiero hablar de sustantivos, quiero hablar del Quijote, quiero hablar de lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes van a empezar a generarla, ¿vale? Y aquí es muy importante, porque aquí en introducción, ya después ustedes pueden ponerle, por ejemplo, házmela en español, es muy importante. Muchas de estas aplicaciones pues están hechas en inglés, entonces casi siempre habría que ponerle, si no encontramos aquí el filtro de que sea en español, aquí vamos a buscarlo, español, ¿no? Entonces, si no lo encontramos, hay que preguntarle siempre si me lo puede dar en español, ¿no? Entonces aquí me está dando la introducción a la vida de Juan Gabriel, la vida temprana, ¿no? Y sus comienzos en la música, ¿no? Su acercamiento a la fama en los 70s y 80s, tal, tal, tal. Aquí podemos agregar una tarjeta, ¿no? Si por ahí nos faltó algo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos que podemos aquí agregar imágenes. Entonces, esto es muy importante, que si ustedes quieren aquí agregar imágenes, lo hagan, ¿no? Entonces van a ir poco a poco haciendo la suya, la presentación. Imaginemos esto partiendo de que ustedes ya tienen ahí previamente hecha el texto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Continuar. Les va a pedir aquí que elijan como un formato. Vamos a ocupar este.
Vamos a generarla. Hay que tenerle también paciencia porque es un poco tardado. Todo esto siempre recuerden, fíjense cómo lo va realizando. Ustedes ya después le pueden dar el estilo, le pueden dar, como ya le dije que me lo hiciera en español, ya me lo está haciendo en español. Entonces, ojo, porque nuestros estudiantes en muchos momentos ya conocen estas herramientas, siempre las van a conocer antes que nosotros y que nosotras. Hay que tener cuidado. Si ustedes ya identificaron cómo son los formatos de diapositivas que nos da esta plataforma, cuando un estudiante les presente un formato muy parecido a ese tipo, van a identificar claramente que el estudiante lo hizo con esta herramienta, ¿no? Ustedes van a decir, qué padre. Y el estudiante eh, le puso mucho empeño, su presentación está muy bonita, tocó los puntos importantes, pero tal vez no nos dimos cuenta que lo estuvo haciendo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí es muy importante que conozcamos para que identifiquemos cuando lo utilizan nuestros estudiantes. Fíjense aquí, tal vez no nos está gustando mucho los temas que nos está dando. Aquí ya está hablando de filantropía y activismo social, apoyo a niños, donaciones y demás. Y que, ojo, lo que vamos a hacer también es corroborar que la información que nos está dando sea correcta, sea verídica, que se pueda comprobar, ¿no? No siempre, por eso siempre les digo que la utilización ética, y ahorita le doy la palabra a la maestra Cintia, siempre lo que tenemos que hacer es corroborar. Recuerden ese principio de la no confianza ciega o la no fe ciega en lo que nos está dando la inteligencia artificial, porque aquí nos está hablando de su impacto en la música latina. No sabemos si ese impacto que nos está diciendo la IA es correcta, tal vez fue mayor, tal vez fue menor. Pues todo esto siempre lo vamos a tener que corroborar para ver si fue real. Esta es una de las pesquisas que debemos tomar en cuenta cuando utilizamos este tipo de herramientas. Siempre estar contrastando, no confiar ciegamente, nos va a ayudar en muchos sentidos, sí, ¿no? Ahorrar tiempo, claro que sí. Tal vez esto nada más nos va a decir, voy a editar, voy a quitar esto no me convencía, esto no me interesaba, esto creo que está de más, esto no va con la presentación o con la clase que yo quiero dar y hacer. Entonces, fíjense muy bien en todo lo que nos está otorgando, ¿no? Aquí va a tardar un poco más, porque como es un programa que tarda un poquito, entonces para que aparezcan aquí las imágenes, estos espacios que está dejando del lado contrario a cada texto, nos está advirtiendo que iba a poner imágenes. Entonces ustedes ya después ahí pueden cambiar las imágenes. Por ejemplo, aquí Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, es un ícono de la música mexicana, su vida y tal, tal, tal. Y aquí les pone por quién fue hecha y les va a aparecer la página, perdón, la cuenta de correo que ustedes estaban utilizando. Tal vez no quiero hablar de esto, de su infancia en Michoacán, ni de sus inicios musicales, ni de sus primeros éxitos. Tal vez no quiero hablar sobre esto, ¿no? Tal vez estos ni siquiera fueron sus éxitos, ¿no? Tal vez sí, no lo sé. Esto lo tengo que ir contrastando. Y lo que sí, yo puedo decir para declarar mi uso ético de la inteligencia artificial, me ayudé de esto, pero de esta aplicación, pero la aplicación no es el 100% de esta presentación. Yo hice adecuaciones, yo la hice a mi manera, con las imágenes, con los textos, con la forma de escribir que a mí me gusta, y entonces nos ayuda para eficientar tiempo y sobre todo, como siempre les dije, en dos vías. Eficiento el tiempo, pero también ya sé qué formato se está dando. Entonces, cuando yo vea que un estudiante me está entregando una exposición con este formato, yo le voy a decir, oye, ¿y si la hiciste tú? ¿O de casualidad utilizaste un programa por ahí que es de fácil acceso y gratuito? Es importante conocer para saber qué utilizan nuestros estudiantes. Le doy la palabra a la maestra Cintia, que había levantado la manita, y después al profesor Joel Mañón. Sí, gracias, maestro. Sucede que yo soy bastante visual y desde hace ratito que usted está platicando sobre el proyecto y las técnicas, dejé de ver su pantalla. Entonces, Ah, ok, sí, nada más era esa observación. ok, perfecto. Qué bueno que me dijeron. Yo pensé que se estaba viendo. Entonces, ¿no están viendo ahorita la presentación que creó? No, en mi caso Sí, sí Sí, se ve, sí pero se ve, sí, Andrés. Sí, sí sí se se ve, ve. Se ve. sí se Ah, ve. caray.
Ah, ok, sí se Sí se ve, ve, maestra. ¿Se ve? Entonces soy yo. Sí, Ahorita se lo ve. La reviso. configuración. Ok, claro. ahorita lo Sí, sí, checo. sí. Gracias. Perfecto. Ahora sí, maestro Joel, por favor. Sí, gracias. Me disculpo porque mi cámara no funciona. Adelante, no se preocupe. Mi pregunta es, sabemos que las diferentes versiones de aplicaciones están en progreso. ¿Cómo identificar versiones confiables, válidas para poderlas utilizar como herramientas de apoyo en el diseño o como apoyo para nuestras clases? Y también qué cuidados debemos de tener para en esas versiones gratuitas no poner ciertos temas o nombres o personas que puedan vulnerar la confiabilidad o los derechos o, la información de las personas cuando ponemos nombres o ponemos instituciones o ponemos estos datos que son importante cuidar al Claro, utilizar las diferentes aplicaciones. claro. Aquí, por Gracias. ejemplo, lo importante, muchísimas gracias por la pregunta y ahorita sigo dando la palabra. Lo importante es la descargo y ya la edito en mi equipo, en mi computadora, en mi tablet, donde sea, y ya le puedo meter mi institución, datos personales, porque ya quedaría abajo. Digamos que nada más nos va a servir como para crear una especie de plantilla mucho más eficiente, mucho más rápida. Aquí se dan cuenta, nos tardamos poquito tiempo. Yo para hacer la presentación que les estuve proyectando en el inicio de la clase, pues me tardé toda una tarde, ¿no? Entonces, tal vez si yo hubiera querido utilizar esta, pues lo hubiera hecho tal vez en media hora y ya después le hago los ajustes. Entonces, ya depende, como les he dicho, el tiempo que tengan, la disponibilidad, ¿no? El cuidado que le quieran dar. Esto depende de cada quien, pero sí es importante conocerlo, ¿no? En este sentido, creo que eso es una parte, ¿no? Hay que tener cuidado en varios sentidos. Normalmente todas las inteligencias artificiales o lo que llamamos como inteligencia artificial no tienen información actualizada. Si por ahí les pedimos que me haga una presentación sobre la reforma judicial del año 2024 en México, me va a decir que no la puede hacer porque no hay información actualizada. Entonces, ojo con eso porque hay que tener bien en cuenta la información hasta dónde la tiene. En ese sentido, le puedo decir, hazme una plantilla únicamente sobre las últimas tres reformas judiciales en México, me va a dar como el panorama de los antecedentes y yo ya me pongo a investigar por mi cuenta para hacer las plantillas, por así decirlo, las hojas de la reforma ya propiamente del 2024, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuidado con esto de los datos personales, de preferencia no ponerlos cuando le estamos solicitando la información, sino únicamente los lineamientos generales y que a partir de ello lo descarguemos, ¿no? Aquí en donde dice compartir, ¿no? Aquí ya podemos como empezar a descargarla, compartirla por correo electrónico, aquí en donde dice export, aquí la podemos descargar, entonces ya no habrá ningún problema, la podemos compartir incluso por correo electrónico y creo que esto nos puede ayudar bastante para tener este cuidado con los datos personales, no poner, si queremos dar por ahí como nombres de nuestras clases, nuestros alumnos, colegas, instituciones, lo que sea, eso ya cuando la descarguemos y la tengamos en nuestro equipo, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tengo la manita de la maestra Olga, por favor. Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Sí, yo he estado ahora haciendo mis experimentos, ¿no? Con esta, justo con Gama. Es una Ok, herramienta extraordinaria, efectivamente, maestro, como bien lo dices, para ahorrarte tiempo. Te da como un esquema de un contenido que podrías manejar para dar una clase, ¿no? claro, Una presentación. Sin embargo, sí tienes que auxiliarte de otras, tal vez, inteligencias también, como, bueno, yo le pongo Gemini para que también puedas jalar la parte de las referencias, ¿no? Bibliográficas, porque pues nosotros siempre pedimos, por lo menos aquí a nivel superior, que todas las presentaciones traigan su soporte al claro, final, ¿no? De las referencias bibliográficas, hay que citarlas. Y esto no te lo da así. Y otra de las cosas que he notado es la parte de que tienes que poner la etiqueta exacta, como por ejemplo, si tú quieres hablar de filosofía de la educación,
le podrás poner el nivel tal vez para adolescentes o para adultos, o no sé, y cada vez Claro, te hace una versión diferente, ¿no? Para exacto, que se pueda adaptar, vaya, al lenguaje, a los tecnicismos que ocupan ese nivel educativo. exactamente. Creo que, Era la aportación que quería comentar. Ujú. claro, y que es importantísimo lo que menciona maestra, porque tal vez este es como un segundo nivel, ¿no? Ahorita estamos como entrando, pero si ustedes desean, lo que podemos hacer es como vincularlas, ¿no? Hacia eh, otras conferencias que están grabadas ya en el micrositio de entre expertos y que a partir de ello ustedes ya puedan identificar como, ah, bueno, aquí me voy a auxiliar con Moodle, aquí me voy a auxiliar con ChatGPT, y aquí me voy a auxiliar con tal cosa, ¿no? Y esto va a ayudar bastante para que ustedes puedan ya ir identificando cómo mezclar las llamadas inteligencias artificiales, ¿no? Que es de suma importancia. Entonces, como bien lo dice maestra, tal vez necesito corroborar información con otra y después la descargo y después, por eso les digo, me va a ayudar para facilitar los tiempos en acceso, ¿no? A información, pero siempre va a estar filtrada por mi propia, mi expertise. Yo soy el experto en filosofía de la educación, entonces yo tengo que corroborar que el autor que me está dando aquí existe, que el libro que me está recomendando existe. De lo contrario, ya estaríamos entrando en algunos problemas ya de corte, pues ya vamos a decirlo, de integridad académica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestra Olga. No, al contrario, gracias. Muy valioso lo que estamos viendo, ¿eh? Claro, Gracias. muchísimas gracias. Tenemos aquí entonces, maestro Juan, por favor, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad esta herramienta. Sin duda nos ayuda a dar muchas cosas rápidas, como lo acaba de mostrar. Me llama mucho la atención y sí me entra un poco, digamos que, la preocupación, en el sentido de, hablamos de un sistema de confianza. Hay que Ujú, establecerlo, hay que definirlo, o sea, pues tienen que conocerlo también, y se va bajo ciertos principios. Pero la realidad, seamos prácticos, ¿verdad? La realidad a veces se nos escapan muchos detalles y muchos alumnos pues no aplican esa parte. Entonces yo observo que en el caso de los alumnos, puede uno como docente entraría uno, comillas, tal vez, evaluar no al alumno, sino a la inteligencia artificial. Y ese sí puede ser un riesgo muy alto en cuanto al proceso de aprendizaje que tiene el alumno. Entonces, yo creo que esa es la parte que se quedaría como una parte de, tal vez en otro momento, como empezar a trabajar las pautas de poder establecer lineamientos hasta qué grado la puede usar estas herramientas, ¿no? Digo, en el caso de los profesionistas, ya lo son los maestros y demás, queda claro que pues, lo usamos como debe ser, ¿no? Pero en el caso de los alumnos, yo creo que es un reto. Ese sería claro. mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan. Creo que es fundamental lo que menciona. Por eso lo que les decía al inicio, platicarlo con el grupo, hacer un decálogo, recordar siempre, todo esto siempre se va a dar en acompañamiento y creo que es nuestra nueva labor como docentes ya en este entorno de la era, ¿no? De la IA, que nos va a decir no nada más es decirles, tienen permitido utilizar inteligencia artificial, acompañarles, ¿no? Decirles, así se usa. Y en ese sentido cobra ya notoriedad nuestro primer punto del decálogo, que es alfabetizarnos tecnológicamente. No podemos nosotros decirles sí o no si nosotros de este lado no sabemos cómo se utiliza, para qué sirve, cuáles son sus errores, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus beneficios. Ya que de este lado tenemos todo esto en cuenta, entonces ya le podemos decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que, ¿saben qué, chicos? Van a hacer una exposición para mañana. Quieren eficientar el tiempo, preocúpense más por recabar información y no se van a tardar tanto tiempo en diseñar la presentación. Tengan esta herramienta. Esto les va a ayudar, pero ustedes tienen que ponerle la información, ¿vale? Entonces, guiarles, tal vez darle ahí como 20 minutos, 15 minutos en esta clase a la exposición de cómo crearla,
¿no? Compartirles, así se hace. Y entonces, para que no pierdan el tiempo en chin, me voy a llevar toda una tarde haciendo el diseño de las diapositivas, cuando, ¿sabes qué? No, pierde toda la tarde leyendo, empapándote del tema. No te preocupes por lo menos importante, que es el diseño de la presentación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es importante que se los hagamos saber. Profesora Jacqueline Domínguez, por favor. Buenas tardes. Pues bueno, hablando de la confianza, primero una disculpa por el ruido, no soy yo. Este, Hablando de la confianza que se tiene para con los chicos, cuando ellos se dan cuenta de que nosotros manejamos o hacemos uso de estos recursos, quizá parezca irrisorio, pero ellos pierden el interés en mostrarnos. Como experiencia personal, este bloque, este parcial, yo trabajé con ellos exposiciones. Entonces, dividí los equipos, les di los temas y dentro de la rúbrica lo que se iba a evaluar, pues independientemente, era su presentación como tal. Entonces, Claro, al momento de estar ahí, se les dio a ellos la apertura de utilizar su libro, Inteligencia Artificial, Información del Internet, lo que ellos quisieran y pudieran. claro, Entonces, cuando ellos leen en la rúbrica inteligencia artificial y se les presentan, mira, puedes utilizar Copilot, Gamma, y les di un listado, se quedaron así como que, ¿y si utilizamos el clásico de Canva, había algún problema? No, ninguno. El chiste es que ustedes agilicen tiempo. No, nos quedamos con Canva. En ese momento vi el desinterés por parte de ellos. Entonces, claro, como que ya no fue tan novedoso, ya no fue el decir, maestra, le vamos a entregar algo así, porque anteriormente ya ellos habían visto una presentación que efectivamente hice en Gama, ahora sí que le puse de mi cosecha, y ellos se quedaron así, eso es de Gama, sí, pero esto y esto y esto está en su libro, chéquenlo, claro. y está en este otro libro, y les mostré el libro. Ah, ok. Como que sí hay eso, mientras que pueda ser el reto para el profesor. Si me descubre, si lo veo, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver también mucho con lo psicológico, ¿saben? Ya no está prohibido, está permitido, le pierde el gusto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cuando dicen, también lo usa el profe, entonces ya no es tan novedoso, ya no es tan padre, mejor ya no lo uso. Entonces, ahí también juega un poco como esta parte psicológica, ¿no? Del estudiante y, y creo que es fundamental, aparte de los beneficios de conocerlo, que ustedes lo apliquen. Muchísimas gracias, creo que es un buen punto. Maestra Cintia, por favor. Sí, maestro, yo básicamente lo que he estado trabajando ahorita con los chicos es que como doy la clase de comunicación oral y escrita, estamos trabajando ahorita todo lo que es la expresión oral y obviamente lo estoy enfocando también a las diferentes materias que ellos tienen para poder hacer exposiciones o conferencias, ¿sí? A futuro que se puedan visualizar y como es un taller que lo puedan hacer, que lo sepan hacer. Pero lo que sí les digo siempre es que el recurso visual, en este caso las diapositivas, que ellos hagan, realmente lo que es interesante es que ellos se empapen de toda la información, que hagan ese proceso metacognitivo de la información, para que cuando se paren al frente no estén leyendo o estén con las muletillas o estén con los nervios, porque normalmente eso es lo que delata al ponente en este caso, sea el expositor, sea del lado del estudiante o sea del lado del maestro. Entonces, el empaparnos de los temas nos dan obviamente seguridad y eso se transmite porque hay un manejo o hay un dominio de la información. Entonces, básicamente yo les digo, chicos, lo que se ve directamente en la proyección de las diapositivas es una ayuda visual para el público, no para ustedes. Ustedes tienen directamente los recursos que ya estudiaron con anterioridad o previo
Y eso es una ayuda para que ustedes a la hora de que se paren y estén dando un tema, o nosotros estamos dando un tema, es para que ustedes refuercen ese aprendizaje a través de lo que ven. Entonces, era nada más eso, maestra. Claro, sí, 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 y tal vez ahí nos puede ayudar como enseñarles a ver de otra forma las presentaciones o las diapositivas, Ujú. ¿no? Y ya rompemos con esa vieja práctica, a exponer, tengo mis diapositivas y voy a ir leyendo lo que está ahí. No, nosotros exponemos, nos va a servir como referente visual, sí, zonas que están eh, escuchando o viendo, ¿no? Por ahí tal vez ya después me animo con la profesora Olga, que es importancia de las imágenes. Hoy trabajamos esta parte de cómo utilizar las imágenes en las presentaciones y que no son un adorno, un ornamento de nuestra presentación, sino que a veces una imagen es mucho más importante colocarla que de un texto, ¿no? Entonces creo que ahí eso es también fascinante ya cuando estamos metidos en este mundo. Muchísimas gracias, maestra. Está la aquí de Novi. Buenas noches. Justo era para, y en ese sentido de la maestra, como acaba de decir, que en realidad hay que destacar sí el uso de la herramienta, pero más bien el conocimiento. O sea, al final lo que les estamos impartiendo es global. Si nosotros les ayudamos a ellos a enseñarles, como decía la maestra, a ver, lo importante es que sepas y que lo hagas con conciencia de lo que estás diciendo, porque pues, está súper genial que me bajes la presentación ya hecha del doctor fulano de tal de la Universidad de Córdoba, pero tú no eres el doctor fulano de tal de la Universidad de Córdoba y perdóname, pero ni siquiera le quitaste el nombre, ¿no? Entonces, de nada sirve que les enseñemos a usar la herramienta si al final, como al principio de la charla, sigue siendo plagio, ¿no? Aquí la belleza de la herramienta es la capacidad que tengamos nosotros de ayudarles a ellos a explorar su propio conocimiento y a utilizar sus habilidades para el futuro de su propia vida. Entonces, muchas gracias por toda la presentación. Entonces les comentaba, ¿no? Que por cuestiones de tiempo ya no vamos a alcanzar a hacer ejercicios con estas herramientas, pero estaría muy bueno que las practiquen en casa, que vean hasta qué punto les sirve para sus clases. Tenemos aquí iComic Factory. Ustedes me dicen si se deja de ver o no la pantallita. Aquí les va a ayudar a crear historietas o cómics, literalmente. ¿Vale? Entonces, eh, aquí ustedes pueden poner, ¿no? Literalmente, de qué quieren que sea la historia. Imaginemos que yo quiero hacer una historia sobre el descubrimiento mal llamado América, ¿no? Para no meternos en problemas, ¿no? Eh, Tal vez le ponemos el encuentro de los dos mundos. Ustedes ahí pueden llevarlo hacia el área como tal de su disciplina. Entonces aquí lo va a hacer de una manera, ¿no? Entretenida, divertida, dinámica, nos va dando imágenes. Aquí, dependiendo de lo que ustedes coloquen acá arriba, en donde viene la descripción de lo que queremos, ustedes pueden ponerle que quieren diálogos, ¿no? Entonces aquí lo está tropicalizando, ¿se dan cuenta? Porque están llegando no literalmente en barcos, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes empiecen como a jugar un poco con esto y todo va a depender siempre de lo que coloquen aquí. ¿Vale? Aquí nada más puse descubrimiento de América y no le di una información muy precisa. Pero mientras mejor delimiten la indicación, va a ser mucho mejor el resultado de lo que ustedes pueden encontrar. Por ahí yo le presenté a mis estudiantes una pequeña serie de imágenes, ¿no? Hechas con inteligencia artificial para reflexionar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me dio aquí esta página? ¿Qué información? Obviamente no nos va a dar información que pueda ser peligrosa, que pueda poner en riesgo
ciertos lineamientos éticos propios de la propia página. Recuerden que no podemos tampoco ser tan radicales en lo que pidamos, pero siempre lo podemos ir tropicalizando, ¿vale? Entonces, es importante que conozcamos muy bien esta parte de las herramientas, ¿vale? Entonces, hay Comic Factory para que puedan crear historietas. Tenemos, me gusta mucho Suno, vamos a empezar por la de abajo también. Suno nos va a ayudar a crear canciones, ¿no? Entonces aquí recuerden que igual vamos a entrar con algún correo electrónico, de preferencia el correo que ustedes hayan creado literalmente para, eh, para este tipo de ejercicios. Y entonces aquí ustedes le van a preguntar, les van a dar la indicación de qué quieren la canción, ¿no? Y les va a dar como cualquier tipo de propuestas, ¿no? Esta de Broken Cash Dreams la pedí diciéndole que por favor me hiciera una canción que hablara sobre la situación económica del mundo, ¿no? Para que le enseñara a mis estudiantes cuál es el panorama sobre las crisis políticas, económicas, migratorias, etcétera. Ustedes le pueden poner que la haga en español, ¿no? Pueden hacer ustedes lo que quieran, ¿no? Que la haga tipo mariachi. Yo le pedí que le hiciera tipo rock, ¿no? Entonces ustedes le pueden pedir ahí absolutamente cualquier detalle que ustedes quieran. Y entonces les voy a poner un pedacito que esta es creación totalmente de inteligencia artificial. Si no se escucha, me interrumpen. Si se escucha, la dejamos correr tantito. Entonces aquí ustedes le pueden pedir que haga una canción, tal vez ustedes le pueden decir al estudiante, a ver, anímense a crear una canción sobre el tema que vimos hoy, ¿no? Sobre cómo aprender, eh, no sé, la diversidad, imaginemos que somos profes de biología, la diversidad de árboles que existen, ¿no? Y cuáles están en peligros de extinción, tal, tal, tal. Imaginemos que les decimos, a ver, hagan una canción sobre de qué trata, ¿no? Este libro, ¿no? Imaginemos que les dejamos leer El extranjero de Albert Camus, ¿no? Entonces, hagan ustedes tan precisa, ¿no? La indicación que en este cuadrito de peticiones ustedes le van a poner muy concretamente de qué trata, ¿no? Alguna obra de Camus y les va a hacer una canción sobre ello, ¿no? Entonces, eh, es importante que también podamos jugar con esto, haciendo un poco más dinámicas las sesiones. Entonces, Suno puede ser también de mucha utilidad. Tenemos EducaPlay, que este nos sirve para gamificar, para hacer como ciertos ejercicios, ¿no? Hacer como, nos lleva a jugar, ¿no? ¿No? Partes de un barco, entonces ustedes aquí pueden comenzar y van a empezar literalmente a desarrollar como estos ejercicios, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, está muy específico, ¿no? Y nos va a ir dando como ciertas informaciones, ¿no? Respuestas correctas, ¿no? Respuestas incorrectas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden jugar con todo esto y les va a dar, ya sé que es babor. Aquí, por ejemplo, en partes de un barco, ustedes ya jugando, ¿no? Aquí arribita donde dice crear actividad, ya van a crear, ¿no? ¿Qué quieren? Que sea de adivinanza, un mapa interactivo, un video como de respuestas, ¿no? Uno de sí o no, memoramas, ruletas de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan conocer un poquito sobre cómo gamificar. Les recuerdo que el 14 de noviembre, la colega Angelina Mijares nos va a dar una clase específica sobre cómo gamificar para nuestras clases, ¿no? Entonces es importante y tenemos aquí a nuestro amigo Steve, que está cargando, que Steve nos ayuda a hacer videos, ¿vale? Entonces, ustedes aquí, ¿no? Texto to animation. Entonces aquí
ustedes lo que van a hacer es meter el texto y lo va a transformar en un video de 1 o 2 minutos si es que quieren de pronto proyectarle algo a los alumnos, ¿no? Entonces jueguen un poquito con ello, pueden hacer animaciones, videos, de voz a video, etcétera. La única limitante con estas es que tal vez nos va a dar la opción para hacer 1 o 2 videos por semana, ¿vale? No es que podamos estar todo el día y haciendo 10 videos diarios, sino que hay una limitante porque ya si queremos hacer más, tenemos que adquirir la versión de paga, ¿no? Entonces, con que pues, tal vez hagamos un video a la semana, estemos ahí jugando, ¿no? Utilizándolo, creo que es bastante interesante como tener como toda esta perspectiva, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos ya bastantes herramientas para que desde la planeación de nuestra clase, ¿no? ¿No? Con este programa, ¿no? Con las rúbricas y después ya adicionándolo con buenas presentaciones, adicionándola con videos, adicionándolo con canciones, con juegos, nuestra clase ya cambia, ya se hace más interactiva. Y sobre todo en esta parte de la educación, en donde nuestros estudiantes han tenido una problemática, ¿no? Para volver a adquirir la capacidad de concentración post pandemia, con la tiktokificación de la educación y demás. Entonces, creo que estas herramientas nos pueden ayudar a despertar un poco o incentivar a nuestros estudiantes a pensar, a adquirir los conocimientos de forma divertida, dinámica. Entonces, yo les invito bajo estas dos vías, una, a experimentar, ¿no? A jugar con estas aplicaciones, a hacer las suyas, ¿no? Y siempre con la banderita de la integridad académica y con estos 5 elementos: honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad, ¿vale? No es nada más las utilizo y ya soy feliz y ya no voy a ser profesor nunca más, que la IA sea por mí, no, sino que debo partir de estos 5 elementos de la integridad académica, ¿vale? Les agradezco muchísimo, profes. Creo que ha sido un espacio muy lindo. Por ahí ya le comunicaré al licenciado Alejandro Benítez de Educación Continua. Ahí sí está la posibilidad de hacer un curso taller, ¿no? Con más horas para que podamos gestionar una especie de laboratorio, ¿no? Donde podamos estar ahí bastantes horas jugando, haciendo propuestas, viendo los resultados, entre otras cosas, ¿no? Que creo que es bastante interesante y nos vamos quitando un poco el miedo, ¿no? Porque no se crean, de este lado también, cuando empecé a meterme en estos temas, yo decía, ¿qué está pasando? No le sé, qué miedo, etcétera, etcétera, pero poco a poco uno va como andando en la bici, ¿no? Empezamos con las llantitas y después ya manejamos sin manos, ¿no? En la moto, ¿no? Al principio nos da miedo, me vaya a caer y después ya hacemos recorridos más largos. Entonces, es el proceso habitual, ¿no? En donde mientras más estemos de lleno en esto, más rápido vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Que es lo importante y lo que a mí me interesa, que estas herramientas las hagan suyas, ¿vale? Que la herramienta no sea su sustituto o su sustituta, sino que ustedes la utilicen como un medio para generar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos quite esa barrera de pierdo mucho tiempo planeando, mejor pierdo mucho tiempo empatizando con mis estudiantes, ¿no? Preocupándome por si tienen temas de depresión, ansiedad, problemas en casa. Entonces ya no estoy desgastado por estar 3 días completos haciendo la planeación, sino que ya me da un poco más de tiempo para mejorar la calidez humana en la clase, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden en el correo de apoyo-académico@degir.unam.mx. Yo estoy en constante comunicación con la licenciada Olga. Cualquier cosa que necesiten, ahí estaremos a la orden. Y muchísimas gracias por el espacio, licenciada. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los maestros por estar aquí. Sabemos que las jornadas de trabajo son bien largas. Sí, y estar a esta hora, bueno, implica que realmente tienen gran interés. Si ustedes quisieran otra reunión con el maestro Sergio, bueno, pues háganmelo llegar y háganme llegar qué es lo que quisieran ver con él. ¿Sale? Gracias, Sergio. Muchas gracias. Aquí seguimos. Y acuérdense que entre todos también existe. Y es una liga maravillosa que resguarda un repositorio de materiales para ustedes. Ahora,
esta reunión va a quedar grabada en Entre Expertos, ¿sí? Entre Expertos lo ponen Entre Expertos, la de Gire presenta, y es un YouTube en en el que los esperamos con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto y con toda nuestra empatía. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias, hasta luego. Noches, hasta Buenas luego. Buenas noches, noches, hasta gracias. luego. Gracias, buenas Gracias, noches. hasta luego. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, buenas noches. Profesor Sergio, me atreví a compartir un documento en el chat que encontré, que son algunos lineamientos, es un documento de algunos lineamientos eh, para el uso de la inteligencia artificial, entonces lo compartí ahí en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, Hay es muchas muy ligas. Sí, 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 por ahí, si nos vemos por ahí en un cursito o en alguna otra conferencia, por ahí también hemos trabajado una guía para el uso ético de la inteligencia artificial, que también se las haremos llegar. Si entran a la página de Entre Expertos y se van a la sección, perdón, Entre Todos de Gire, hay una sección de inteligencia artificial, área de documentos, y ahí vienen varios documentos que hemos estado gestionando y pueden ser de utilidad. Es una sección que recientemente aperturamos. Entonces, ¿Todos? cualquier cosa, por ahí pueden comunicarse, ¿vale? Entre Todos de Gire, así le ponen en el buscador de confianza Sí. y ahí les aparece el repositorio, ¿vale? Ok. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas Ojalá noches. sí pudiéramos abordarlo en alguna sesión de los cursos de educación continua, Claro que que sí. creo que sí sería bastante, es un tema, yo creo que da todavía para muchísimo más y justamente como lo comentaba maestro, para poder ir haciendo esos ejercicios. Entonces creo que sí sería una excelente opción que pudiéramos desarrollarlo en alguno de los cursos de educación continua. Claro que sí, yo le paso el dato al maestro Alejandro y pues les diré que se pongan en contacto con ustedes, ¿vale? O les mandamos por ahí por el correo la invitación. Ok, muchas Perfecto, gracias, muchísimas maestro. Buenas noches. Gracias, excelente buenas noche. noches. Hasta luego.